El santo príncipe noble, Alexander Nevsky, se conmemora del 23 de noviembre, 6 de diciembre y el 30 de agosto. El santo príncipe noble Alejandro Nevsky nació el 30 de mayo de 1220, la ciudad de Perezlavlesal-Est. Su padre Yaroslav, en el bautismo Feodor 1246. Un príncipe gentil, bondadoso y afable. Era el hijo menor de Vsevolod 13 el grande Volshonesdo, más 1212. Hermano del santo príncipe noble Yur y Vsevolodovich 1238. Como 4 de febrero, la madre de San Alejandro, Feodosia Igorevna, una princesa de Riazán, fue la tercera esposa de Yaroslav. Su hijo mayor fue el santo príncipe noble Feodor 1233. Como 5 de junio, habiendo fallecido a los 15 años, San Alejandro fue su segundo hijo. Pasó su infancia en Perezlavlessk, donde su padre era príncipe. La tonsura principesca del joven Alejandro, ceremonia de iniciación al soldado, se realizó en la Catedral de la Transfiguración del Salvador de Perezlavl por San Simón, obispo de Suzdal el 10 de mayo de 1226. Uno de los compiladores del Patericón de Kievo, Pechersk Vidas de los Padres, con la bendición del staretse jerarca mayor. San Alejandro recibió su primera bendición para el servicio militar, en nombre de Dios, para la defensa de la Iglesia rusa y la tierra rusa. En 1227, el príncipe Yaroslav, a petición del pueblo de Nóvgorod, fue enviado por su hermano, el gran príncipe de Vladimir Yuri, para gobernar como príncipe en Nóvgorod el Grande. Llevó consigo a sus hijos, los santos Feodor y Alejandro. Insatisfechos con los príncipes de Vladimir, los novgorodianos pronto invitaron a San Miguel de Chernigo, 1246, como 20 de septiembre, y en febrero de 1229 sus hijos partieron hacia Petersburgo. El asunto concluyó pacíficamente. En 1230, Yaroslav y sus hijos regresaron a Nóvgorod, y la hija de San Miguel, Feodosia, se comprometió con San Feodor, hermano mayor de San Alejandro. Tras la muerte del novio 1233, la joven princesa ingresó en un monasterio y se hizo famosa por sus hazañas monásticas, como la santa monja Eufrosinía de Suzdal, 1250, como 25 de septiembre. Una unía significaba un rechazo de la ortodoxia, un rechazo de la fuente de la vida espiritual, un rechazo del futuro histórico, predestinado por Dios y la condenación de sí misma a la muerte espiritual. En el año 1252 muchas ciudades rusas se levantaron contra el yugo tártaro, apoyando a Andrei Yaroslavich. La situación era muy arriesgada. Nuevamente surgió una amenaza a la existencia misma de Rusia. San Alejandro tuvo que viajar de nuevo a la Horda para evitar desde las tierras rusas una incursión tártara punitiva. Derrotado, Andrei huyó a los suecos para buscar la ayuda de esos mismos ladrones que su gran hermano había aplastado con la ayuda de Dios en el Neva. San Alejandro se convirtió en gran príncipe monárquico de todas las Rus, Vladimir, Kiev y Nóvgorod. Una gran responsabilidad ante Dios, y la historia yacía sobre sus hombros. En 1253, repelió nueva incursión alemana contra Pskov. En 1254 firmó un tratado sobre fronteras pacíficas con Noruega. En 1256 emprendió campaña hacia tierras finlandesas. El cronista la llamó la campaña oscura. El ejército ruso avanzó a través de la noche polar, adentrándose en lugares intransitables, como si no viera ni el día ni la noche. En la oscuridad del paganismo, San Alejandro trajo la luz de la predicación del Evangelio y la cultura ortodoxa. Toda la región costera fue iluminada y abierta por los rusos. En 1256 murió el Cambato, y poco después también fue envenenado su hijo Sartak, quien era como un hermano de Alejandro Nevsky. El santo príncipe viajó por tercera vez a Sarai para confirmar las relaciones pacíficas entre la Rus y la Horda, con el nuevo Khan Beg,
Aunque el sucesor de Batu había aceptado el Islam, necesitaba la alianza con la Rus ortodoxa. En 1261, gracias a los diligentes esfuerzos de San Alejandro y el metropolitano Kirill, se estableció una diócesis de la Iglesia ortodoxa rusa en Sarai, la capital de la Horda de Oro. Se produjo una época de gran cristianización del oriente pagano, y en ella se gestó proféticamente la especulación de San Alejandro Nevsky sobre la vocación histórica de la Rus. El Santo Príncipe aprovechó cualquier oportunidad para enaltecer su tierra natal y aliviar su carga. En 1262, por decreto suyo, en muchas ciudades se suspendió la recaudación de tributos tártaros y el reclutamiento de soldados. Los Baskak, funcionarios, se esperaba una represalia tártara, pero el gran intercesor de la nación viajó de nuevo a la Horda y, sabiamente, encaminó el asunto hacia otro cauce. Tras ser destituido por la sublevación rusa, el Kambek dejó de enviar tributo a Mongolia y proclamó a la Horda de Or una entidad independiente, convirtiéndola en un escudo para Rusia frente al este. En esta gran unión de las tierras y pueblos rusos y tártaros maduró y se fortaleció el futuro Estado ruso multinacional, que posteriormente contuvo dentro de los límites de la Iglesia rusa casi todo el legado de Gengis Khan hasta las costas del Océano Pacífico. Este viaje diplomático de San Alejandro Nevsky a Sarai fue su cuarto y último. El futuro de la Rus fue rescatado, su deber ante Dios cumplido, pero su poder estaba completamente consagrado y su vida puesta al servicio de la Iglesia rusa. En el viaje de regreso de la Horda, San Alejandro enfermó de gravedad, al no haber llegado a Vladimir. En un monasterio de Gorodets, el príncipe asceta entregó su espíritu al Señor. El 14 de noviembre de 1263, habiendo finalizado su difícil camino terrenal, con la aceptación del esquema monástico, con el nombre de Alexei, el metropolitano Kirill, padre espiritual y compañero en el servicio del Santo Príncipe, dijo en el panegírico fúnebre: «Sabe, hijo mío, que ya se ha puesto el sol, tierra de Suzdal. No habrá un príncipe más grande en la tierra rusa». Llevaron su santo cuerpo a Vladimir. El viaje duró 9 días, y el cuerpo permaneció incólume. El 23 de noviembre, antes de su entierro, en el monasterio de la Natividad de Vladimir, Dios manifestó un milagro maravilloso y digno de ser recordado. Cuando el cuerpo de San Alejandro fue depositado en la cripta, el mayordomo Sebastián y el metropolitano Kirill quisieron tomarle la mano para depositar en ella el gramota, documenta espiritual del último viaje. El santo príncipe, como si estuviera vivo, extendió la mano y tomó el gramota de la mano del metropolitano. Esto justificó su terror, y apenas salieron de su tumba, ¿quién no se asombraría de esto, ya que estaba muerto, y el cuerpo había sido traído desde muy lejos en pleno invierno? Así glorificó Dios al santo, el príncipe soldado Alejandro Nevsky. La glorificación universal de San Alejandro Nevsky se realizó bajo la dirección del metropolitano Macario, la catedral de Moscú en 1547. El canon del santo fue compilado entonces por el monje de Vladimir Miguel